Mm, Listo, doctora, ya podemos empezar. Muy bien, muy buenas tardes, nuevamente con todos ustedes. Eh, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de eh, la bioseguridad en el laboratorio, un tema por demás ya revisado por todos ustedes, posiblemente orientado desde otras áreas. Sin embargo, en esta oportunidad, ¿no? Buscamos acercarlos a la realidad del laboratorio, porque es posiblemente, ¿no? Un área que tiene ciertas particularidades en donde es imprescindible conocer, ¿no? Las buenas prácticas en el laboratorio. Esto que ustedes van a encontrar fundamentalmente en los manuales de las diferentes áreas y servicios y que pueden incorporar dentro de sus saberes, ¿no? El término como un sinónimo de la prevención, ¿no? Del sentido común y, y del uso eh, eficiente de las barreras de contención para evitar la propagación de microorganismos y la diseminación de estas enfermedades infecciosas intrahospitalarias. Adelante, por favor. Siguiente. Hacia la parte superior, ustedes están observando, ¿no? Un logo. La anterior, por favor. Este logo, ¿no? Que es obviamente el prototipo, el signo universal de la bioseguridad, fue obviamente ideado en Los Ángeles por los años de 1970 como un recordatorio, como una señal en virtud del trabajo que se hacía en torno a las buenas prácticas en los laboratorios de microbiología para evitar, ¿no? Transpongan, ¿no? Estas barreras de contención, ¿no? Fue adoptado, ¿no? A partir de la fecha en todos los laboratorios con la finalidad de dar a conocer que el acceso es restringido, que quienes obviamente deben ingresar hacia un laboratorio de análisis clínicos, de investigación, definitivamente son los trabajadores del área, porque un externo, ¿no? Pone en riesgo no solo su integridad física, sino obviamente la integridad de todos los trabajadores al interior de ese laboratorio, ya que un individuo o un trabajador incluso de afuera del laboratorio desconoce los flujos, los protocolos de trabajo y puede innecesariamente y por desconocimiento e ignorancia, ¿no? Traspasar estas barreras físicas que definitivamente van a contener esta, ¿no? Propagación o propalación de microorganismos hacia afuera de las barreras del laboratorio. Entonces, cada vez que ustedes tengan enfrente este signo universal de la bioseguridad, es porque obviamente tienen que preocuparse no solo por su integridad, sino también por su vida, porque en ese laboratorio se trabajan, ¿no? Con fluidos corporales que van a contener potencialmente microorganismos, muchos de los cuales suelen ser letales y que en definitiva, cuando se desconocen estos protocolos, van a enfermar, ¿no? Pueden obviamente producir una enfermedad importante. Adelante, por favor. Bien, entonces decíamos que desde el punto de vista seguridad, desde el punto de vista de bioseguridad, es decir, la prevención, ¿no? De una serie de medidas de exposición que van a ser no intencionales, ¿no? Al personal, lo que se busca finalmente es la prevención de los riesgos, es brindar protección
en relación a que gracias a las buenas prácticas se puedan contener a los agentes microbiológicos, que básicamente son, ¿no?, los de riesgo biológico, para que estos no transpongan las barreras del laboratorio. Entonces aquí hay varios conceptos interesantes, ¿no? Y estos verbos suelen ser de gran importancia, ¿no? Recuerden, se debe contener a los agentes microbiológicos para que no transpongan las barreras físicas del laboratorio. Entonces, como bioseguridad nos vamos a referir a ese conjunto de buenas prácticas, de principios, de tecnologías. Hoy en día se habla de un programa, de una planeación, ¿no?, que van a buscar, ¿no?, desarrollar estas medidas de protección para evitar la transmisión de estos patógenos. Siguiente. Cuando hablamos del personal en el laboratorio, hablamos de todas aquellas personas, es decir, trabajadores, ¿no?, de la institución o no, en el laboratorio, que están expuestas, ¿no?, a patógenos, porque al manipular las muestras biológicas, ¿no?, los residuos contaminados, pueden obviamente, ¿no?, desarrollar la enfermedad, ¿no? Estas actividades directamente no solo son desarrolladas por el personal, trabajadores propios del área, también pueden obviamente estar expuestos los estudiantes, aquellos que obviamente tienen las prácticas escolarizadas, y definitivamente el personal que hace la labor de la limpieza, incluso los propios trabajadores administrativos, cuando en definitiva no tienen, ¿no?, los resguardos o, claro, el protocolo que debe obviamente poner o delimitar, ¿no?, el ingreso hacia las áreas en donde se manipulan las muestras biológicas. Siguiente. Adelante. Cuando nosotros en una institución cualesquiera elaboramos el IPER, identificación de peligros, ¿no?, y evaluación de riesgos, eso corresponde a las siglas de IPER, vamos obviamente a señalar que en todas las instituciones pueden existir riesgos, ¿no?, de diferente índole, ¿no? Pueden haber, por ejemplo, riesgos ergonométricos, cuando probablemente un trabajador está frente a un microscopio por muchas horas, ya que hoy en día los turnos de trabajo habitualmente suelen ser de 12 horas, ¿no? Hay riesgos químicos que cuando se manipulan ciertas sustancias generan pues un peligro a la salud del individuo. Hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, la limpieza del material de vidrio en los aparatos volumétricos se hacía con mezcla sulfocrómica, ¿no?, que era tremendamente irritante y cancerígena. Entonces, hoy en día ya no se emplea, ¿no? Antes, los laboratorios preparábamos nuestros reactivos, ¿no? Hoy en día, pues casi todo viene listo para usar, ¿no? Hay riesgos físicos, por ejemplo, el personal que manipula, ¿no?, una gran variedad de equipos biomédicos puede obviamente tener una exposición, ¿no?, hacia la superficie de un aparato electrónico en donde a lo mejor la línea tierra no está del todo segura, entonces pueden haber riesgos eléctricos, riesgos físicos. Pero en lo que el laboratorio se trata, lo que fundamentalmente existen es un riesgo biológico, porque son los microorganismos de lejos los responsables, ¿no?, muchas veces de, al no manipularse
correctamente estas muestras, generar obviamente problemas de salud, ¿no? Enfermedades infecciosas transmitidas por inoculación, por punción, por punzocortantes, etcétera. También, de manera paralela, hay un riesgo psicosocial, ¿no? Estar frente, ¿no?, a la manipulación de muchas de estas muestras podría generar en el personal un riesgo para su salud mental cuando no está capacitado correctamente o, en definitiva, no tiene las habilidades y competencias suficientes y necesarias para afrontar, ¿no?, muchas veces estos embates. Entonces, en los hospitales, lo que existe, ¿no?, fundamentalmente son laboratorios en donde el riesgo es riesgo biológico, ¿no? Hay obviamente riesgo psicosocial, ergonométrico, físico, químico, etcétera, pero lo fundamental es el riesgo biológico. Y esto pues es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros planteamos la posibilidad de estar frente al trabajo en obviamente una mina de extracción, ¿no? El riesgo definitivamente en una mina estará fundamentalmente en torno al riesgo físico, ¿no? Entonces el hiper estará orientado a poder prevenir una serie de circunstancias o accidentes que derivan indudablemente de ese manejo propio de las instalaciones de esta institución, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás, se han descrito un sinnúmero de acontecimientos. Allá por los años de 1951, en Estados Unidos, se pudo identificar, ¿no?, que buena parte de los procesos infecciosos que se daban en el personal, ¿no?, de salud que trabajaba en el laboratorio, en un más del 70% se producía indudablemente por la manipulación de jeringas, de agujas, de pipetas que se empleaban para trasvasar muchas veces soluciones. Entonces ya desde esa época, ¿no?, se imaginarán ustedes, existían reportes de los riesgos que existían de trabajar en un laboratorio, ¿no?, porque el personal frecuentemente, ¿no?, enfermaba o moría como producto de este tipo de manipulación. Y fundamentalmente, pues, se identificaban enfermedades relacionadas a la brucelosis, a la fiebre tifoidea, posiblemente en virtud, ¿no?, de este tipo de mala práctica en relación a la manipulación de las muestras biológicas, ¿no? Y así, pues, por ejemplo, por los años de 1974, en Dinamarca se evidenciaron reportes importantísimos del personal de laboratorio que se había contaminado fundamentalmente por hepatitis B, hepatitis C, y esto pues porque se descubrió, ¿no?, que este personal de laboratorio desarrollaba, ¿no?, algunas prácticas que no eran las mejores. Y a lo largo del mundo, ustedes van a encontrar un sinnúmero de reportes que se han asociado a enfermedades del personal de salud en el laboratorio. Por ejemplo, en nuestro país, en el año 2016 aproximadamente, se identificaron 755 trabajadores de salud que enfermaron de tuberculosis, muchos de los cuales obviamente tenían eh, a bien hacer uso del equipo de protección personal, tenían conocimiento al respecto de cómo usarlo, pero difícilmente cumplían con estas buenas prácticas. Y de esta forma ustedes van a poder encontrar muchas tesis probablemente en torno a el conocimiento o desconocimiento de las buenas prácticas en relación al uso de estos dispositivos médicos de bioseguridad, y que desde el punto de vista teórico es posible que en un más del 80% el personal sepa, ¿no?, la utilidad
y el momento en el que obviamente deben emplearlo, pero si se desarrolla una evaluación in situ, es posible que este mismo personal no cumpla con estas buenas prácticas en relación al uso correcto de estos dispositivos médicos. Enfrente, ustedes tienen una diapositiva que señalan el manual de bioseguridad eh, publicado por la OMS, que tiene a bien congregar a una serie de especialistas en el tema con la finalidad de brindar directrices para que todos los laboratorios en el mundo puedan seguir, ¿no?, este tipo de orientación y desarrollen las habilidades y competencias necesarias para hacer el trabajo que corresponde. El manual, por vez primera, fue publicado en su primera versión allá por los años de 1983. ¿No? Posteriormente hubo una segunda versión, una tercera, ¿no?, en el 2005, y ya en el 2023 aparece esta cuarta edición, ¿no? Esta cuarta edición hace un énfasis especial en la evaluación de los riesgos, ¿no?, a partir de una ecuación que mide la frecuencia y las características con las que obviamente se debe afrontar, ¿no? Nosotros podríamos tener una valoración del riesgo cuando se trata, pues, de una epidemia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces decíamos que la evaluación del riesgo es la preocupación fundamental de esta nueva versión del manual de la OMS. Lo cataloga como la probabilidad que un daño ocurra eh, a partir de lo que es el material biológico, que puedan de alguna forma tener hasta consecuencias fatales, y que este daño definitivamente puede ser causal y o muchas veces hasta intencional. Cuando hablamos de un daño intencional, ustedes han escuchado que en lo que corresponde al bioterrorismo, entonces estos han sido básicamente empleados por sectas, en circunstancias en las que obviamente de forma intencional busquen desatar, ¿no?, un peligro masivo, ¿no? Pueden haber una gran variedad, ¿no?, de agentes biológicos que pueden causar accidentes o enfermedades en el ámbito laboral, no solamente virus, bacterias, parásitos y hongos, incluso hasta priones, pero lo que desde el punto de bioseguridad, ¿no?, en el manual se toma es esta gestión del riesgo biológico para evaluar, mitigar o implementar, ¿no?, estas medidas de prevención. Y muchas veces que puedan estar relacionadas incluso hasta la contención. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que corresponden a los modos de infección más frecuentes, tenemos la autoinoculación. Esto podría obviamente darse de manera accidental, ¿no?, por una manipulación que finalmente lleve a pinchazos, a cortes, por elementos punzocortantes. Eh, Puede obviamente producirse en una exposición de la piel o de una mucosa que muestre escoriaciones, ¿no?, que muestre soluciones de continuidad, eczemas, etcétera. Esta última, que es más peligrosa, la inhalación de aerosoles al agitar las muestras o muchas veces al destapar los tubos. ¿Por qué? Porque estos microorganismos pueden obviamente diseminarse por la vía aérea y durante la centrifugación, más aún cuando los tubos no se encuentran tapados o correctamente tapados, entonces podrían, ¿no?, detener la centrífuga de forma abrupta
y dar lugar a la formación de estos aerosoles, ¿no? El trabajador, al inhalarlos y no tener la protección respiratoria conveniente, va obviamente a incorporarlos, ¿no? Y muchos de estas partículas podrían obviamente enfermar directamente eh, la superficie del epitelio respiratorio. Siguiente. Bueno, están observando que algunos agentes bacterianos, ¿no? Como la brucela, se transmite también por inoculación, en tanto que el Mycobacterium tuberculoso por la vía aérea. En el caso de los virus, muchos de estos obviamente tienen una transmisión, ¿no? En el caso del virus de la hepatitis B, C y el VIH, es una transmisión sanguínea, pero puede obviamente también transmitirse por una inoculación, por un punzocortante, ¿no? En el caso del tifus también, por inoculación, muchos hongos, ¿no? Como el aspergillus, el histoplasma por la vía aérea, la propia cándida por inoculación y muchos parásitos lo hacen por exposición y también por inoculación. Siguiente. Adelante. Cuando hablamos de la gestión, ¿no? Del riesgo biológico, la idea es mostrar, ¿no? Un proceso de evaluación eh, de del peligro, ¿no? Que ofrecen indudablemente en las instalaciones este tipo de patógenos. Eh, Hablamos también del control, ¿no? En lo que corresponde al riesgo de esta exposición. Hablamos también de la mitigación y de las medidas que obviamente se deberían proveer para evitar que estos agentes biológicos transpongan las barreras del laboratorio. Y por último, hablamos del desempeño que indudablemente acompaña, ¿no? A esta gestión del riesgo que va a hacer que de manera eficaz se pueda lograr la competencia del recurso humano para trabajar de forma correcta y eficiente las muestras biológicas en el laboratorio. Em, los laboratorios podrían obviamente clasificarse según los niveles de bioseguridad, dependiendo de la labor o del objetivo, ¿no? De trabajo que muestren, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de aquellos laboratorios en el que obviamente se trabajan con microorganismos, pero que resultan siendo básicamente en base a la industria, ¿no? A la elaboración de quesos, de cerveza, de embutidos. Entonces, estos laboratorios no requieren una infraestructura especial y habitualmente van a estar encasillados en el nivel de bioseguridad tipo 1, ¿no? Los hay, por ejemplo, en cambio, otro tipo de laboratorios que pueden obviamente tener la necesidad de equipos de contención, como por ejemplo las cabinas o cámaras de flujo laminar. En estos laboratorios que tienen un nivel de bioseguridad 2, se trabajan ya con procedimientos de contención, porque podríamos hablar de fluidos biológicos que puedan contener microorganismos como estafilococo aureus, salmonella, toxoplasma, incluso algunos virus, ¿sí? El otro nivel corresponde al nivel de bioseguridad 3, ¿no? Esto, pues, puede obviamente también deberse a instalaciones en las que obviamente se maneja un laboratorio de análisis clínico y de investigación. Entonces van a requerir, ¿no? Cabinas de bioseguridad, ¿no? Con una contención de mayor complejidad con la presencia de filtros EPA que van obviamente a direccionar el flujo de aire para evitar que estos microorganismos transpongan las barreras del laboratorio, ¿no? Y se va a
van a contener estos microorganismos en estos filtros EPA, ¿no? Estos laboratorios básicamente van a ser las que se trabajen las muestras o cepas patógenas como las del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Los medios del cultivo con Logos Jensen, ¿no? Pueden obviamente trabajarse también algunos virus, la Coxiella, etcétera, ¿no? Y por último, el nivel de bioseguridad 4 que corresponden ya básicamente a los institutos de investigación en donde se deben extremar la máxima contención, ¿no? Porque las cepas que se trabajan son altamente patógenas y de no tener los medios de contención necesarios y suficientes, podrían obviamente generar realmente una diseminación letal, ¿no? Por ejemplo, aquí se trabajan las muestras que contienen, por ejemplo, el virus mapucho y también obviamente el virus ébola. Siguiente, por favor. Bueno, desde el 2005 hasta la versión actual, nosotros seguimos trabajando con estos esquemas prácticos de precauciones estándares. Entonces, en el 2023, también obviamente vamos a identificar que como precaución estándar, ¿no? Nosotros vamos a identificar, ¿no? Que básicamente se empieza desde un lavado de manos exhaustivo, ¿no? Que permite de alguna manera barrer la flora y evitar que, sin lugar a duda, ¿no? Puedan obviamente contener, ¿no? Una superficie de diseminación. ¿No? Vamos a tener también el uso de elementos de barrera, como por ejemplo los guantes, por ejemplo el uso de medios de contención, ¿no? Vamos a tener también la adecuada ventilación de los ambientes. Como cuatro, vamos a tener la limpieza, la desinfección y la esterilización de lo que corresponde a los materiales y dispositivos. En el 5 vamos a tener la segregación correcta y eliminación de los punzocortantes. En el 6, la eliminación de los residuos sólidos, muchas de las cuales nosotros vamos a tener la necesidad de que todos estos residuos contaminados puedan obviamente ser eliminados correctamente hacia espacios para este tipo de uso, ¿no? Generalmente los hospitales, las clínicas, tienen contratos en particular con empresas que tienen a bien transportar estos desechos hospitalarios contaminados hacia áreas para facilitar una eliminación segura, ¿no? Hacia establecimientos en donde se puedan incinerar o se puedan finalmente tratar y no ser expuestos hacia la población en general, ¿no? Porque eso generaría realmente desastres, ¿no? La de contaminación, ¿no? Concurrente y limpieza, ¿no? Terminal, ¿no? Cuando aparece un accidente por derrame, ¿no? Hay un protocolo específico para poder rociar de forma circular, ¿no? Y acompañar con toallas o papel secante estos desinfectantes para evitar que pueda obviamente producir esta diseminación, ¿no? Y ese ambiente en donde ocurrió el derramamiento habitualmente queda inoperativo por el tiempo que pase esta decontaminación. En el 8 vamos a tener pues este manejo de derrames o accidental de sangre, de secreciones, que es el protocolo que les comentaba. Y en el 9, el manejo de la exposición accidental con material contaminado. Por ejemplo, en el caso de los punzocortantes, ¿no? De los accidentes por punzocortantes. Siguiente. Adelante. Entonces, ¿qué buscan las precauciones estándar como objetivos? Que todos los procedimientos, ¿no? Estén relacionados a la evaluación del riesgo.
Es decir, este es un laboratorio que trabaja este tipo de muestras y que de producirse, ¿no?, algún tipo de incidente, se puedan, ¿no?, generar, ¿no?, las acciones que correspondan, teniendo a un personal completamente capacitado con las destrezas y habilidades para poder mitigar correctamente este riesgo. Y aquí pues entra a tallar esta ecuación del riesgo de la cual les hablaba, en donde se multiplica la frecuencia con la que podría existir, ¿no?, este tipo de incidente y la naturaleza o el conocimiento que se tiene respecto al patógeno, ¿no?, de tal forma de que podría plantearse un correcto afrontamiento del mismo, ¿no? Aquí lo que se busca es que al manipular los fluidos, cualesquiera que estos sean sangre o cualquier fluido corporal que contienen contaminantes, se busquen en lo posible evitar estas situaciones que puedan conducir a un accidente, ¿no? Y finalmente el objetivo va a ser disminuir, ¿no?, el riesgo de transmisión de estos microorganismos de cualquiera de las fuentes hospitalarias. Siguiente. Entonces, como precauciones estándar, de acuerdo al CDC de Atlanta, nosotros teníamos a todas estas, ¿no? Buscamos la prevención de accidentes ocupacionales, buscamos la clasificación y distribución de los pacientes hospitalizados, de tal manera de que evitemos estas transmisiones de infecciones intrahospitalarias. eh, Busquemos que los ambientes estén completamente limpios y que se empleen los desinfectantes correctos para evitar la toxicidad, que la ventilación y la iluminación sean las adecuadas, que el manejo y la eliminación de los desechos, ¿no?, biocontaminados y punzocortantes se desarrolle según las precauciones que correspondan, que los punzocortantes puedan obviamente segregarse en estas cajas de policarbonato, que son las apropiadas y que obviamente van a evitar, ¿no?, que estos punzocortantes puedan atravesar las paredes de otro tipo de recipientes como cartón o plásticos delgados. La esterilización y desinfección de los dispositivos que se empleen frecuentemente para la atención directa del paciente, el uso de todas las barreras de protección, los equipos de protección personal, el uso de guantes, el uso de lentes o gorro, botas, dependiendo de las zonas en las que obviamente se deba transitar. Y indiscutiblemente el lavado de manos. Adelante. Siguiente. Entonces, como barreras de protección, nosotros vamos a tener en un primer momento al lavado de manos, el uso de guantes, las mascarillas, los lentes, el mandilón. En general, el equipo de protección personal. Cada una de estas características van a ser descritas a continuación. Vamos. Adelante. Entonces, para con el lavado de manos, lo que se busca es reducir la flora normal. Y con el lavado de manos, de manera eficiente, nosotros vamos a lograr la remoción de la flora transitoria, ¿no? Y esto va obviamente a disminuir la diseminación de microorganismos. El lavado de manos corrientemente puede durar más o menos 40 segundos, ¿no? Y un correcto lavado de manos se debe monitorizar. Por ejemplo, en mi hospital empleamos frecuentemente el luminómetro, ¿no?, que este equipo, ¿no?, va obviamente a trazar de manera importante si un personal desarrolló de manera eficaz este lavado de manos, y a través del luminómetro nosotros vamos a evidenciar si aún existen rezagos de colonias en la superficie de las manos expuestas, ¿no? Eh, un lavado de manos eficaz previene una infección cruzada entre pacientes.
entre el personal hospitalario y las visitas. Por eso es que nosotros tenemos como política, ¿no? Poder informar no solamente a los pacientes, a los familiares, sino en el personal que trabaja en la institución, que esta es una medida exitosa cuando se realiza de manera correcta. Siguiente. Ustedes ven que al inicio, ¿no? En los pasos 1, 2 y 3, se abre la llave del agua, se moja obviamente la superficie, se coloca el jabón y luego pues se van a desarrollar una serie, ¿no? de acciones como cruzar los dedos y entre los pliegues frotarse las palmas, ¿no? Luego en el paso 5 se van a frotar, ¿no? el dorso de los dedos, de una mano contra la palma y luego la otra. En el paso 6 se va a lavar específicamente el pulgar, ¿no? El izquierdo, luego el derecho, con la palma contraria, ¿no? En el 7 nosotros nos vamos a dedicar a frotar las puntas de los dedos, la mano derecha contra la palma de la mano izquierda y viceversa. Siguiente, ¿no? En el 8, ¿no? Vamos obviamente a enjuagar de manera importante las manos. En el 9, ¿no? Vamos obviamente a utilizar este papel toalla descartable de un solo uso y con ese papel vamos a cerrar la llave del grifo y luego pues ya están las manos seguras en el paso 11. Ya obviamente podemos disponer de superficies seguras para poder obviamente examinar a un paciente o para desarrollar un procedimiento invasivo, ¿no? Están listas para colocarse los guantes y desarrollar el procedimiento invasivo que obviamente se busca. Siguiente. Entonces, estos son los 11 pasos de lavado de manos que se deben practicar y que deben tener una duración en promedio de 40 segundos, ¿no? Es importante es que las manos se deben lavar antes y después de tocar, ¿no? la superficie del paciente que está contaminado con fluidos corporales, sangre, secreciones o excreciones e incluso objetos contaminados, ¿no? Lo importante es que este lavado de manos se realice, ¿no? independientemente o no de utilizar guantes. Es decir, no por el hecho de utilizar los guantes debo dejar de lavarme las manos. Ojo, ¿sí? Es más, existen 5 momentos de lavado de manos, siguiente, que deben obviamente ser difundidos para poder, obviamente, proceder de manera segura. Los 2 primeros momentos van a estar orientados a la protección del paciente y los 3 últimos al trabajador de salud. Entonces, ustedes están viendo que en el paso 1, nosotros debemos lavarnos las manos antes del contacto con el paciente. De igual forma, antes de realizar, ¿no? cualquier tipo de procedimiento, ¿no? aséptico, ¿no? Estos 2 momentos son importantísimos para proteger al paciente. Y el 3, 4 y 5 es para proteger al propio personal de salud, ¿no? Por ejemplo, en el 3 es después de una exposición a líquidos corporales, ¿no? O después, en el 4, del contacto con el paciente. Y en el 5 es después de estar en contacto con el entorno del paciente. Entonces, estos son los 5 momentos en los que obviamente debemos, ¿no? lavarnos las manos. Siguiente. ¿Qué es importante señalar? ¿No? Que esta medida debería tener un impacto muy grande si el personal tiene compromiso, si hay adherencia. Y esto, lamentablemente, no siempre se cumple. En muchas oportunidades, ¿no? Hay excusas o argumentos nada sólidos
que pues rompen este compromiso, esta buena práctica en relación al lavado de manos. Es posible que entre ustedes mismos, si se ponen obviamente a preguntar al personal de salud, alguno de sus compañeros, pueden haber algunos mitos respecto al lavado de manos, ¿no? Por ejemplo, habrán podido eh, escuchar, ¿no?, que a lo mejor esta no es una medida que realmente valga la pena o porque resulta siendo innecesario que tantas veces debamos obviamente lavarnos las manos con agua y jabón, o que el jabón que se utiliza les reseca las manos o les produce alergia. Van a encontrar lamentablemente excusas que hacen que la adherencia a este procedimiento no sea la que esperemos. Entonces, muchas veces hay necesidad de buscar alternativas. Y una de ellas, ¿no?, por ejemplo, es hacer uso, ¿no?, de un procedimiento de lavado con el alcohol gel, ¿no? Cuando el personal tiene imposibilidad del uso del jabón, entonces eh, podemos también hacer uso del alcohol gel, que es un producto rápido, que es accesible, ¿no? Muchas veces se puede colocar cerca de la estación de la habitación del paciente o al lado de la cama del paciente. eh, es fácil de transportar porque se puede transportar en botellitas, muchas veces en los bolsillos del personal o en las loncheras, estas que obviamente tienen los flebotomistas. Lo cierto es que los pasos deberían ser los mismos que para el lavado de manos con jabón convencional, ¿no?, excepto obviamente en el uso del papel toalla, porque para el alcohol gel no se requiere el uso de papel toalla. Adelante, por favor. El uso de guantes. ¿Qué es importante para el uso de guantes? Uno, que debe ser la talla del trabajador, porque si no es así, lejos de ser obviamente un medio de contención, una barrera, va a ser obviamente un medio que facilite la transmisión y la inadecuada manipulación. Entonces, los guantes deben ser de la talla del trabajador. Por otro lado, se deben obviamente verificar que estén en buen estado, ¿no? Los guantes van a disminuir la transmisión de gérmenes, ¿no?, del paciente a las manos del personal. Por eso es importante emplear estos guantes como un medio eficaz, ¿no? Siguiente. Adelante. Entonces, recordar que deben usarse cuando vamos a estar en contacto con algún tipo de fluido, más aún si vamos a hacer un procedimiento invasivo. Hay que recordar que si tenemos superficies en donde hay soluciones de continuidad o tenemos erosiones, con mucha mayor razón hay que utilizar los guantes. Cuando se desarrollen punciones venosas o arteriales que deben cambiarse con cada atención en cada paciente, o cuando se rompan, que es importante utilizar guantes cuando se tengan que limpiar instrumentos o equipos que han obviamente tenido un contacto con superficie contaminada, que obviamente al realizar la atención de cada paciente o el procedimiento, los guantes se deben descartar correctamente. Y cuando se usan los guantes, recuerden, esto no va a reemplazar el lavado de manos, ¿no? Hay guantes de todos los tipos, hay guantes de vinilo, de látex, incluso en anatomía patológica existen guantes que tienen una malla de acero para pues prevenir un accidente, más aún por el uso de taladros o de cuchillas que pueden obviamente cercenar, ¿no?, al trabajador. Siguiente. Dentro de lo que corresponde a la protección respiratoria,
esta se utiliza fundamentalmente para evitar la propagación de microorganismos cuya transmisión es a través del aire. Entonces, las mascarillas que se empleen van a ser, pues, simples o otras de mayor complejidad que pueden mostrar varias capas y que comúnmente nos vamos a referir a ellas como respiradores. Hay normas técnicas que el Ministerio de Salud describe para el uso correcto y apropiado de mascarillas y respiradores en el personal de salud, ¿no? Y en esta norma técnica peruana, que es la NTP 248 del 2020, se dan a conocer realmente qué características deberían mostrar este tipo de protección respiratoria, ¿no? Desde lo que es para los respiradores el uso mínimo de 4 capas de filtro con un ajuste en el rostro perfecto, para ello es el clip nasal, y esto pues al tener una superficie para antifluidos va a ser la protección que buscamos en el personal de salud, ¿no? Las cintas que pueden ser ajustables a la cabeza porque no están indicadas respiradores con válvulas. Las válvulas de extracción podrían obviamente más bien ser un riesgo para los demás trabajadores del sector. Siguiente. Bueno, aquí es un esquema en donde ustedes van a encontrar que cuando un individuo habla, tose, canta, estornuda, se van a producir una serie de secreciones, ¿no? Y gotitas de flúor de diferentes tamaños. Y cuando este individuo, que es un paciente, es un caso índice, ¿no? Está a 1 metro o menos de distancia respecto, ¿no? A un individuo, ¿no? A un contacto potencialmente expuesto, podría originar, ¿no? La diseminación de muchos microorganismos. Y en el esquema de abajo, ustedes van a tener que estos aerosoles, ¿no? Que se van a formar van a tener un tamaño de partículas variable, ¿no? Que pueden ser realmente muy pequeñísimo, de 2,5 a 5 micrómetros, que van a ser las partículas rojas, que en el esquema que vamos a ver van a evidenciar. Otras probablemente de mayor dimensión, que pueden ser entre 10 y 15 micrómetros, y otras que pueden ser más allá de 100 micrómetros. No todas estas pueden obviamente ser inhaladas por un huésped, ¿no? Susceptible y poder enfermar. Pero si ambos individuos tienen mascarillas, entonces la diseminación de estas partículas está tremendamente controlada y eso evita, ¿no? Que haya una exposición, ¿no? Que produzca la diseminación de la enfermedad. Siguiente. Esta es una fotografía, es una imagen, ¿no? Donde en este esquema se va a visualizar, ¿no? a esta persona cuando estornuda. Y miren cómo están distribuidas las partículas, ¿no? Azules, verdes, rojas, ¿no? Y cómo es que obviamente se van a expandir, ¿no? Según la densidad y tamaño, ¿no? de estos aerosoles, ¿no? Cuando el individuo tose o estornuda, ¿no? Y que van a obviamente invadir, ¿no? La superficie respiratoria ocular u ocular, ¿no? Del otro individuo expuesto. Y de no contener las mascarillas o el respirador, dependiendo del caso, entonces lo hace muy susceptible de enfermar, ¿no? Siguiente. Entonces, hay medidas mínimas para las mascarillas, ¿no? Lo cierto es de que el colocarse una mascarilla implica cubrirse, ¿no? Mínimamente la nariz y la boca, ¿no? De manera de que pueda ofrecer, ¿no? Este tipo de cobertura que es la que obviamente se busca. Em,
Las mascarillas deben utilizarse todo el tiempo cuando se esté dentro del área de trabajo y mientras se realice la actividad. No es que obviamente me pongo la mascarilla solo unos minutos y me da calor o me incomoda y me la retiro. No, no. Hay que obviamente tener colocada la mascarilla cuando obviamente se está dentro de las zonas de trabajo, fundamentalmente en aquellas en donde hay hacinamiento y la exposición es mayor, ¿no? A estos patógenos. Eh, una vez que la mascarilla se colocó, que esté correctamente colocada, cubriendo la nariz, ¿no? Y la boca, entonces hay que dejarla en esa posición, de tal manera de que no se debe manipular la mascarilla ya colocada, ¿no? Lo correcto es que antes, yo deba hacer la prueba de ajuste, que obviamente las cuerdas estén correctamente colocadas, que no estén obviamente el elástico desgastado, que haya una oclusión correcta de toda la superficie facial, ¿no? Con el clic que corresponda. Hay en el INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, una norma técnica peruana, que es la 329 del 2021, ahí hay un error, es del 2021, en donde es importantísimo que se den a conocer, ¿no? Las mínimas características que deben tener estos respiradores del rostro para poder hacer que brinden la protección respiratoria segura. Siguiente. Entonces, estos son documentos eh, técnicos en donde se describen todas estas características. Entonces, estas mascarillas, estos respiradores, se han demostrado, van a obviamente tener una protección segura para la transmisión de agentes que se transmiten por la vía aérea. En el caso del coronavirus, en el caso de la tuberculosis, con mayor razón aún, ¿no? Y deben ser empleados en ambientes en donde se conoce que hay hacinamiento, como por ejemplo en las áreas de emergencia, en las unidades de cuidados intensivos e intermedios, en anatomía patológica, en los laboratorios fundamentalmente de microbiología, en la hospitalización de salas como las de enfermedades infecciosas y tropicales, en la propia neumología, en las salas de excelencia de neumología, en los centros endoscópicos e indiscutiblemente en las áreas de nebulización. Siguiente. Entonces, se han descrito estas mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples de tipo 2 y unas de tipo 2R, esta R que significa en realidad resistente a salpicaduras, ¿no? Y están obviamente diseñadas para un uso general a nivel hospitalario, ¿no? Fundamentalmente las tipo 2, ¿no? En tanto que las mascarillas 2R, fundamentalmente para las áreas quirúrgicas. Entonces, todos los pacientes que de alguna manera tengan alguna enfermedad respiratoria, como pacientes con COVID-19 y pacientes con tuberculosis, deberían tener este tipo de mascarillas tipo 2 porque se han demostrado que son seguras, ¿no? Y que indudablemente van a mostrar protección. Siguiente. Cuando se habla de un respirador, la protección, ¿no? Que implica un respirador fundamentalmente para el personal de salud, ¿no? Es respecto a la protección frente a los aerosoles, ¿no? ¿Por qué? Porque en los ambientes en donde se desarrollan, por ejemplo, las broncoscopías, las nebulizaciones, las intubaciones, la ventilación mecánica asistida o la reanimación cardiovascular, ¿no? Se van a generar una gran variedad de partículas de diferente calibre, razón por la que es imprescindible que el personal de salud pueda hacer uso de estos respiradores. Incluso el personal de laboratorio
que está destinado a la toma de muestras respiratorias debe hacer uso de este tipo de respiradores. ¿Qué características tienen? Son elementos altamente eficientes para la filtración de partículas, ¿no? Estos aerosoles o partículas de filtración, ¿no? Van obviamente tener un comportamiento en virtud del diámetro, ¿no? de estos aerosoles, y hay una clasificación del estándar del desempeño que nosotros estamos convencionalmente familiarizados en relación a los términos NIOSH, N95, o el equivalente europeo, ¿no? de la Comunidad Europea, que es el FFP2, que son obviamente la protección para filtrantes particulados, ¿no? que van a tener un muy buen nivel de protección para la inhalación de este tipo de componentes, ¿no? Estas mascarillas tienen muy buena transpirabilidad, tienen un ajuste facial hermético hacia el rostro. El ajuste facial, eh, incluso mediante la presencia del clic nasal, mínimamente van a tener 4 capas de filtros, son resistentes a fluidos, eh, van obviamente a tener este clip nasal que puede ajustarse a voluntad del usuario, y no van a presentar válvula, ¿no? Eh, Se van a mantener más o menos en una forma adecuada. Su deformabilidad es tremendamente baja. Siguiente, por favor. Dentro de lo que corresponde al INACAL, en esta norma técnica se describen diferentes estilos de respiradores de partículas, ¿no? Muchas veces son con pico de pato, otros son con forma de media esfera, otros con plegado plano, otros con flexi. Cada una de ellas van a mostrar esta protección estándar en una serie de estilos, formas y de colores que van a permitir, ¿no? un uso apropiado. Siguiente, por favor. Adelante. Bien, entonces, ¿cuándo se debe usar la mascarilla quirúrgica? Bueno, estas ya desde la etapa del COVID veíamos que era importante, ¿no? que el personal de salud que tenía contacto con todos estos pacientes o definitivamente sospechosos o casos confirmados, debía disponer de un respirador con este tipo de características. Entonces, era importante señalar que el personal de salud en atención médica administrativa o de vigilancia en las instalaciones deberían mostrar, ¿no? Recomendaciones importantes para este uso apropiado de las mascarillas. Siguiente. Em, Hay algunas precauciones que están relacionadas al uso apropiado de las mascarillas en el personal de salud. Entonces hay que tener en consideración que importante es la higiene de manos con jabón o con un desinfectante que obviamente garantice un tiempo promedio de entre 20 y 40 segundos. En segundo lugar, ustedes ven allí algunas gráficas en donde la mascarilla, ¿no? se debe colocar sobre la superficie de la nariz, boca, de tal manera de que no haya espacio, ¿no? entre la mascarilla y la cara.
¿no? Luego, se colocan los elásticos hacia uno y otro lado y de esta manera luego se hace el ajuste que corresponde, ¿no? La mascarilla puede reemplazarse por una nueva cuando esté húmeda y en algunas oportunidades puede descartarse ya esta mascarilla húmeda para no reutilizarse. Cuando se termine de usar la mascarilla hay que retirársela siguiendo obviamente todos los pasos, ¿no? Sin tocar el frente de la mascarilla y desechándose en un contenedor cerrado y de esta forma evitar obviamente que pueda estar circulando eh, y para ello hay que segregarla en un contenedor cerrado, ¿no? Luego pues hay que lavarse nuevamente las manos, al menos luego de desechar la mascarilla por 20 segundos. Siguiente, por favor. Bien, ¿y cuándo utilizar el respirador? El respirador habitualmente cuando se está frente a un procedimiento en el que se va a manipular, ¿no?, un fluido que es infeccioso, ¿no?, que pueden obviamente dar origen a la formación de aerosoles, e indudablemente cuando existe un riesgo mayor en unidades como las de unidades de cuidados intensivos, en trauma shock, en áreas de reanimación en emergencias, o donde en definitiva sabemos que se van a generar aerosoles, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en la ventilación mecánica, en el laboratorio, al manipular las centrífugas, en los quirófanos, ¿no?, y en todas las unidades de endoscopía, broncoscopía, por ejemplo, ¿no? O también en las endoscopías gastrointestinales o en aquellas en donde se va a manipular el tracto naso, el tracto respiratorio superior, ¿no? Una nasoendoscopía. Siguiente. Dentro de lo que corresponde a cómo colocarse y quitarse el respirador N95, vean ustedes en la gráfica, se señala la forma en la que debe obviamente colocarse el respirador, ¿no? Tenemos la palma de la mano y sobre esta palma va el respirador, ¿no? ¿No? Con la mano izquierda nosotros colocamos la mascarilla sobre la nariz y sobre la boca, ¿no? Y con la mano derecha vamos obviamente levantando los elásticos para luego desarrollar el ajuste facial perfecto, ajustando el clic nasal, ¿no? Y hacia la derecha nosotros vamos a tener la forma segura en la que obviamente también nos debemos retirar el respirador. Siguiente. Para esto es importante tener en consideración cuándo debemos desechar el respirador, ¿no? Cuando obviamente está contaminado, se manchó con sangre, con cualquier otra secreción nasal o respiratoria, cuando se perdió el ajuste, ¿no?, con los elásticos, ¿no? Entonces este respirador debe desecharse porque lejos de brindar la protección que necesitamos, vamos a adquirir una falsa idea de protección, porque la mascarilla no va obviamente a tener el ajuste hacia el rostro, ¿no? Cuando se perdió la calidad, ¿no?, de la mascarilla, no solamente con el elástico, sino en definitiva, ¿no?, cuando definitivamente no hay ese aporte exacto hacia el rostro, ¿no? Cuando sufrió un aplastamiento accidental, se chancó, entonces se deterioró esta deformación del respirador, impide que obviamente cumpla el rol cometido. Cuando se estuvo expuesto, ¿no?, a una cantidad de aerosoles de manera importante. Y por último, después de un contacto cercano con cualquier paciente con una infección demostrada, confirmada, entonces este respirador se tiene que desechar.
Siguiente. Adelante. La mascarilla quirúrgica, de igual forma, ¿no? Se debe obviamente lavar las manos, ¿no? Y retirar los elásticos, ¿no? Y esta mascarilla, se cortan los elásticos. Como precaución se puede utilizar alcohol para rozar la mascarilla y ya con los elásticos, ¿no? Se puede colocar en una bolsa y se puede desechar en un recipiente cerrado. Y luego debemos lavarnos las manos con agua y jabón en un intervalo dentro de 20 a 40 segundos. Siguiente. La decontaminación de los respiradores. Hoy en día, esta es una práctica que no se realiza con frecuencia. Es posible que durante la pandemia, dada la insuficiente producción de estos dispositivos médicos, teníamos la necesidad de decontaminar los respiradores para su reutilización, ¿no? O sea, esto no quita que hoy en día nosotros podamos extender el uso de estos respiradores por un periodo, dependiendo de las características o de la forma en la que lo hemos usado o conservado, ¿no? Los procedimientos de descontaminación de respiradores son eficaces, ¿no? Hay métodos que están obviamente demostrados que no son tóxicos y que son efectivos y definitivamente depende indudablemente de la integridad y de la forma en la que el trabajador de salud tenga bien hacer esta reutilización. Siguiente. Entonces, los métodos de descontaminación aprobados, ¿no? Para estos respiradores, demostrado, son básicamente el uso del vapor de peróxido de hidrógeno, la irradiación ultravioleta con calor húmedo y el óxido de etileno, ¿no? Los respiradores nunca se lavan, ¿no? Ni con alcohol, ni con agua, ni jabón, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a producir disminución en la eficiencia de la filtración del respirador, ¿no? Eh, Tampoco se deben utilizar lejía o hipoclorito de sodio, no solamente porque el olor residual es molesto y puede ser tóxico, sino que en definitiva van a alterar la estructura de estas capas de filtración. Entonces, siguiente. Antes nosotros teníamos la posibilidad de poder utilizar otro tipo de procedimientos, ¿no? O equipos que se comercializaban, ¿no? Para poder hacer estos métodos de descontaminación, ¿no? Pero hoy en día, gracias a la eficiencia en la producción masiva de estos dispositivos, no es imprescindible hacer descontaminaciones de los mismos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Hoy en día, un respirador, dependiendo del uso, podría tener una duración que puede ir desde más o menos la semana o los 15 días, dependiendo del uso y del tratamiento que le demos, ¿no? Un respirador que es guardado, ¿no? En su papel toalla, sin deformar la estructura, en su bolsita de plástico, correctamente, ¿no? En el casillero. Es un respirador que podría tener una duración tranquilamente entre 15 días y hasta el mes incluso. Si no se manchó, si no se humedeció, podríamos conservarlo, ¿no? Y en algunas otras publicaciones se hablaban de que se podían hacer en simultáneo uso de varios respiradores, ¿no? Por ejemplo, teníamos 3 o 4 respiradores y le poníamos un número a cada uno de ellos y el día lunes utilizábamos probablemente el respirador número 1, el día martes el 2, el miércoles el 3, el día jueves el 4. Y ya el día viernes empleábamos ya el respirador número 1 y así obviamente íbamos dándole la rotación a estos respiradores para pues optimizar su uso, manipulándolos en condiciones adecuadas, ¿no? Los lentes protectores. Definitivamente es una
prevención importante ante las salpicaduras, ¿no? Cuando se desarrolla, ¿no?, un procedimiento invasivo, hay posibilidades de que estas secreciones puedan salpicar hacia el rostro. Entonces, es obligatorio el uso de estos lentes porque de producirse la salpicadura nosotros vamos a tener la protección necesaria. Siguiente. Entonces, ustedes están observando que los lentes van a ser de diferentes formas y usos. Mandiles y batas. Ustedes tienen que estas van a ser de diferentes dimensiones, materiales, muchas van a ser antifluidos, ¿no? Y es importantísimo que estos mandiles y batas sean correctamente empleadas, ¿no? O sea, el guardapolvo, el mandil blanco, es el que obviamente tenemos dentro y sobre este guardapolvo o mandil blanco debe estar un mandilón limpio o una bata estéril, dependiendo de la sala o del quirófano en donde obviamente nos desplacemos, ¿sí? Entonces, eh, se ha demostrado de que tiene un grado de protección importante, fundamentalmente ante la exposición de fluidos, ¿no?, tejidos o cavidades, ¿no? Siguiente. Entonces, el mandil común es el que nosotros tenemos en la consulta externa para atención directa en pacientes. El mandilón limpio, ¿no? Cuando probablemente el personal de salud va a hacerle la higiene o el confort al paciente o en las actividades propias del laboratorio, ¿no? O cuando existen procedimientos menores ante la curación de heridas. La bata estéril para los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Se utiliza de manera permanente en las salas de operaciones, en las unidades de cuidados intensivos, de recuperación, etc. Y el mandil impermeable para la sala de partos, en los ambientes en donde van obviamente a estar en contacto con secreciones abundantes. Siguiente. Una característica importante desde el punto de vista del personal es que es un personal que está cualificado, que tiene habilidades y competencias para poder afrontar cualquier tipo de riesgo biológico y de presentarse algún accidente por derramamiento, actúa con conocimiento de causa para evitar que estos microorganismos transpongan las barreras del laboratorio, ¿no? Por esa razón, tienen que ser entrenados periódicamente para estas precauciones universales estándares y mostrar una expertise para los procedimientos a realizar, ¿no? Ya que de no contarse con estas habilidades, podría producirse estos desastres que les decía yo, que pues un siglo atrás se describían, ¿no?, en las infecciones del personal que trabajaba en el laboratorio, como producto de estas malas prácticas, porque no estaban estandarizadas, porque obviamente eh, hacían uso inapropiado de muchos dispositivos y materiales de laboratorio, ¿sí? Importante señalar que cada vez que ingresa un personal nuevo al laboratorio, debe de alguna manera tener un periodo de inducción y de empaparse correctamente en todos los documentos técnicos para poder proceder, ¿no?, como corresponde, siempre bajo la asesoría, ¿no?, de un personal mm, ya entrenado y que con la expertise del caso le pueda brindar la asesoría que corresponda. Hay que limitar todo ingreso de personas ajenas al laboratorio, porque sabemos que los flujos o el tránsito que tiene el personal del laboratorio al interior obedece, ¿no?, indudablemente al trabajo que realiza. Entonces, si nosotros tenemos una visita, ¿no?, de obviamente un trabajador de fuera, ¿no?, va a desconocer cómo son estos tránsitos o estos flujos, y esto puede ponerlo en riesgo a esa persona externa y al propio personal de laboratorio, ¿no? Hay que evitar, ¿no?, que existan este,
un movimiento de personas durante el procesamiento de las muestras, ¿no? Hay momentos en donde obviamente se va a manipular probablemente dentro de una cabina de flujo laminar muestras contaminadas. Entonces no es conveniente que pues alrededor estén circulando otras personas que generen no solamente una distracción al analista, sino que obviamente estos movimientos podrían, ¿no?, inducir, ¿no?, a una manipulación indebida, ¿no?, de estas muestras. Entonces, en todo momento, el personal debe tener una formación, conocimiento, habilidades, destrezas y competencias para realizar procedimientos y prácticas seguras. Siguiente. En las áreas de proceso no se puede comer, no se puede beber, no se puede fumar. El personal no debe utilizar cosméticos, no deben manipularse lentes de contacto, porque de todas formas existe una posibilidad de una exposición a un fluido contaminado. Siguiente. ¿No? Cuando obviamente haya un eh, momento para compartir o para discernir respecto a una conversación clínica, existen áreas, ¿no?, de uso múltiple que están destinadas fundamentalmente para una labor administrativa y se eliminan las probabilidades de la transposición de microorganismos. La vacuna contra la hepatitis B, el personal debe tener eh, un, eh, un programa de vacunación para el virus B, ¿no? De hecho, que no solamente los trabajadores, también los estudiantes, porque existe un alto nivel de exposición a fluidos y el virus de la hepatitis B es obviamente uno de los que obviamente se transmite con mucha mayor frecuencia, ¿no? Y al ser viable por un periodo largo, existe un riesgo alto, ¿no?, de poder contaminarse. Siguiente. Entonces, estos esquemas vienen ya desde la universidad, ¿no? Y cada cierto tiempo es posible de que exista, ¿no?, un refuerzo, fundamentalmente evaluando los niveles del anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es sin lugar a duda, ¿no?, el nivel de protección que buscamos para tener la seguridad de no enfermarnos. Entonces, por otro lado, importante es también desde el punto de vista del laboratorio el transporte del material biológico, ¿no? El Instituto Nacional de Salud es el ente rector, ¿no?, el órgano rector del MINSA para poder obviamente brindar estas directrices, y esta norma técnica en salud, la 153, nos describe cómo deberían ser, ¿no?, estos embalajes que garanticen el transporte seguro de las muestras infecciosas, ya sea por transporte terrestre, aéreo, ¿no?, o fluvial. Entonces, lo que sí deberíamos contemplar estos tres tipos de contenedores, ¿no? Perdón, dos contenedores, el primario y el secundario, y un embalaje externo, ¿no?, para aquellas muestras con categoría de infecciosas. Adelante, por favor. Entonces, ustedes están viendo allí, en la parte superior, ¿no?, como el contenedor primario, que puede ser un tubo con un material o una sustancia de transporte que contiene allí a la secreción, ¿no?, al hisopo, este medio de transporte que hace viable, ¿no?, al microorganismo. Debe estar obviamente dentro de un material absorbente que puede ser un Ternopor, ¿no?, o un Geve que va a amortiguar este contenedor primario. Entonces, todo esto se va a introducir dentro de lo que corresponde un contenedor secundario que tiene tapa. Entonces, ustedes están viendo allí al contenedor secundario y la tapa del contenedor secundario, ¿sí? Y luego tenemos una caja, que es el contenedor exterior o el embalaje externo, y muchas veces los documentos van a estar contenidos
entre el contenedor secundario y el externo. Allí van las fichas, ¿no? O los formatos del paciente. Y de esta manera, correctamente rotulado, se puede transportar una muestra catalogada como infecciosa. Siguiente. El día jueves, ¿no? Se va obviamente a generar este seminario, ¿no? De aseguramiento en la fase preanalítica para el transporte, ¿no? De estas muestras para el diagnóstico de viruela símica, del MPOPS, ¿no? Aquí se van a dar las pautas para la obtención, conservación, embalaje y transporte de estas muestras, ¿no? El INS, ¿no? Es obviamente el ente rector a partir del cual se van a dar todas las características que deberían obviamente seguirse con la finalidad de estandarizar este procedimiento. Siguiente, por favor. Como parte de los sistemas de desinfección, en el laboratorio contamos con estos equipos que se denominan autoclaves. Ustedes en la foto están viendo la cámara interior de una autoclave a vapor, ¿no? Que básicamente es de acero, ¿no? Tienen un interruptor principal en el panel, ¿no? Y allí van obviamente a programarse el tiempo y el calor, ¿no? Seco o húmedo que corresponde a cada tipo de material a introducir, ¿no? Em, Aquí obviamente se va a autoclavar todo el material contaminado para poder obviamente segregarlo, ¿no? Y esto se ha transportado por el personal de limpieza de la institución. Siguiente, por favor. ¿Qué desinfectantes debemos utilizar en el laboratorio, en las superficies de trabajo y obviamente en las instalaciones? ¿No? Es importante señalar que en el laboratorio se emplean soluciones de hipoclorito de sodio de concentraciones diferentes. Puede ser al 0,1 y también al 1%. Pero uno de los más empleados, sobre todo para las superficies de trabajo, resulta siendo el etanol, al 60 o 70 grados. ¿Y por qué razón? Porque se ha demostrado que el hipoclorito de sodio puede generar, ¿no? La formación de vapores, ¿no? Que podrían llegar a ser tóxicos o a interferir con algunos reactivos en el laboratorio, ¿no? Al ser volátil, ¿no? El cloro podría tener un rol respecto a este tipo de interferencia. También se puede emplear el peróxido de hidrógeno, compuestos de amonio cuaternario y compuestos fenólicos. Todos ellos son desinfectantes que se emplean de manera rutinaria en el laboratorio. Siguiente. No se emplean compuestos eh, eh, que antiguamente pues empleábamos por ser obviamente altamente cancerígenos, ¿no? El tricloxan o probablemente el triclorocarbán, ¿no? Se ha demostrado que son obviamente altamente cancerígenos, por ende, pues nosotros debemos evitar, ¿no? Evitar fundamentalmente el tricloxan, ¿no? O el triclorocarbán. Siguiente. Entonces, en los ambientes nosotros debemos garantizar la eliminación de agentes infecciosos, no solamente de las superficies de trabajo, también de los pisos, de las paredes, de las ventanas, y la limpieza tiene que hacerse de manera diaria e incluso cada turno de 8 o de 12 horas, ¿no? Y el personal de limpieza, generalmente en coordinación con la Oficina de Epidemiología, es entrenado en una inducción, capacitado para poder colaborar con este tipo de limpieza, asimismo de transportar, ¿no? Este tipo de residuos por los pasadizos a determinadas horas, ¿no? En determinados horarios, para garantizar un circuito seguro de eliminación de desechos. Siguiente.
Adelante. Como parte integral de la eliminación o segregación de residuos sólidos, hay una norma técnica que es la 144 del MINSA del 2018, en donde el material contaminado debe eliminarse en una bolsa roja. Obviamente, esta dentro de un contenedor cerrado, ¿no? En la bolsa negra, dentro de su contenedor, debe obviamente eliminarse el material común, ¿no? La basura común, el papel, etcétera, ¿no? Y en la bolsa amarilla está obviamente destinada para aquellos materiales especiales, aquellos desechos que pudieran tener algún tipo de residuo químico, ¿no? O aquello que de alguna manera podría ofrecer algún tipo de peligro y no ser correctamente eliminado en la bolsa negra, ¿no? Todos estos son contenedores, ¿no? Estos contenedores dentro tienen estas bolsas con los rótulos que correspondan. Siguiente, por favor. Este es un contenedor para punzocortantes. Ustedes están viendo allí el símbolo universal de bioseguridad. El plástico es policarbonato, es un plástico duro, de tal manera de que se puede desechar de manera segura esta aguja sin manipulación previa. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Este es otro tipo de contenedor para punzocortantes. Vean ustedes, ¿no? El trabajador con guantes está eliminando esta jeringa sin ningún otro tipo de manipulación previa, ¿no? Para eliminarlo en este plástico duro, ¿no? Porque no va a traspasar la aguja, ¿no? Generalmente estos recipientes se llenan solo hasta las 2/3 partes porque de producirse algún tipo de gas, esto pues al ser rígido, ¿no? Debería pues solo llenarse hasta las 2/3 partes. Es resistente a todo tipo de puntura. Siguiente. Adelante. Cuando eh, en la institución se produzca algún tipo de accidente con fluidos biológicos, ¿no? Es importante que exista un sistema de vigilancia y es la Oficina de Epidemiología quien de manera importante monitoriza, ¿no? Dentro de las instalaciones del establecimiento la posibilidad de que se registren todo tipo de accidentes con fluidos biológicos, ¿no? Hay un comité que es el Comité de Infecciones que tiene por objetivo identificar y reportar todos los casos de accidentes con fluidos potencialmente contaminados, ¿no? Y van a proveer todas las acciones necesarias para disminuir el riesgo de contagio en caso de una enfermedad transmisible, ¿no? Para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, para sífilis, ¿no? Este comité tiene por objetivo eh, mitigar, ¿no? riesgos, nunca sancionar. Siguiente. Entonces, todos los hospitales tienen su comité, entonces hay que conocer que está disponible no solamente para los trabajadores de la institución, también para los estudiantes, el personal que obviamente haga su labor dentro de las instalaciones del hospital. Siguiente. Entonces, aquí decíamos que la transmisión de estas enfermedades infecciosas varía dependiendo de la naturaleza y de la viabilidad de los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, el virus B es viable por días a una temperatura medioambiental. En cambio, el VIH es solo por horas. La infecciosidad para, obviamente, el virus B es altísima, 100 veces más que para el VIH. La concentración en los fluidos corporales es alta, en suero, sangre, sudados o heridas, ¿no? Eh, en el virus B, VIH también, pero además en secreciones vaginales y en leche materna, ¿no? Respecto, obviamente,
el riesgo de enfermar, más o menos para el virus B, es de 3 a 30% eh, cuando se produce un accidente por punzo cortante, ¿no? Y esto pues es terrible porque se sabe que hasta un 10% de estos pacientes que enferman podrían convertirse en portadores crónicos y de estos existe una posibilidad que supera las 300 veces de desarrollar incluso un hepatocarcinoma, ¿no? En cambio, para el VIH, el riesgo de transmisión por un punzo cortante es de 0,3% y de exposición a mucosas es mucho menor, ¿no? De 0,09%. Siguiente. Cuando hablamos de un accidente laboral, los accidentes laborales pueden estar asociados frecuentemente a objetos punzocortantes, que tienen obviamente, que han sido contaminados con secreciones, con fluidos, ¿no? Y exponen al personal de salud a un riesgo de adquirir la enfermedad por la transmisión de diferentes agentes infecciosos. Estos accidentes, ¿no? No intencionales, obviamente, muchas veces se producen en el personal que está en formación, ¿no? Hablamos de los internos, no solamente de medicina, de enfermería, de tecnología, los flebotomistas, aquellos que manipulan, ¿no? Jeringas, agujas, el personal en formación, ¿no? Los residentes, ¿sí? Generalmente ocurren en, en el día y en las salas donde existe una mayor frecuencia de procedimientos invasivos, ¿no? En las salas de emergencia, en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Y se producen durante el día porque es allí donde obviamente se programan los procedimientos invasivos, ¿no? El 80% de los accidentes punzocortantes se producen obviamente durante el día, ¿no? Y se producen por pinchazos, ¿no? Por jeringas o por agujas. Y los dedos más comprometidos generalmente son el índice y el dedo pulgar, ¿no? Y en personal, como les repito, en formación. Siguiente, por favor. Los patógenos más importantes a transmitirse son el HIV, el virus B, el virus de la hepatitis C, ¿no? Los patógenos van a ingresar, ¿no? Por las mucosas de los ojos o de la boca o los cortes en la piel, ¿no? Siguiente, ¿no? La mayoría de las veces el accidente se produce al manipular el punzocortante, ¿no? Es en esta maniobra de querer encapuchar, ¿no? La aguja en donde posiblemente se produce la mayor, ¿no? Atracción sobre el dedo gordo o sobre el dedo índice, ¿no? Entonces allí es donde habitualmente se produce el accidente punzocortante. Esa es la razón por la que cuando uno va a hacer un procedimiento invasivo, siempre tiene que tener a la mano este contenedor rígido de policarbonato que es especial para desechar sin manipulación el punzocortante. Entonces aquí no es que obviamente tengo que encapuchar, no, sino que directamente se elimina el punzocortante hacia el policarbonato. Siguiente, por favor. Nunca, nunca eliminar un punzocortante a la basura común. Esa es la razón por la que a lo mejor se insiste desde ya como estudiantes a, a poder invitarlos a insertarse en la lectura de estas normas técnicas, en donde se describen con lujo de detalles cómo es que se deben segregar estos residuos sólidos, ¿no? Entonces, cuando se elimina, ¿no? Las jeringas o los punzocortantes en la basura común, es en realidad el personal de limpieza quien sufre, ¿no? Este tipo de mala práctica, ¿no? Entonces hay que desarrollar empatía, ¿no? Responsabilidad, ¿no? Y buenas prácticas
para hacer de que estos residuos, estos desechos, puedan ser eliminados como corresponda. Siguiente. Entonces, nunca romper, cizallar o reencapuchar las agujas, ¿no? Cuando de alguna manera hay que, por diferentes razones, la aguja quedó expuesta, entonces utilizar, ¿no?, otro tipo de herramientas que nos faculten una eliminación segura hacia el contenedor rígido, ¿no? Ustedes están viendo allí un recogedor con una escobilla, se está barriendo la jeringa para luego ser eliminada directamente al contenedor rígido. O en el peor de los casos, ¿no?, si no hay posibilidad o el contenedor rígido se llenó, pues en el peor de los casos, la técnica, ¿no?, de recapuchar con una única mano, ¿no? Ustedes están viendo allá abajo, ¿no?, se llenó el contenedor y allí el trabajador de salud está recapuchando con una sola mano, ¿no?, para luego, pues, poder eliminarla eh, como corresponde en otro contenedor que pueda obviamente albergar este punzocortante. Siguiente. Cuando se produce un punzocortante, hay obviamente un fluxograma que cada establecimiento describe y pone de manera, ¿no?, visible con la finalidad de que se puedan seguir estos pasos, ¿no? Entonces hay algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, dentro de esto, hay que tener en consideración estas ayudas, ¿no? Cuando se produjo un accidente por un fluido biológico o un punzo cortante, lo que se tiene que hacer, ¿no? Si es punzo cortante, de inmediato hay que lavarse con agua y jabón, ¿no? Lo que se recomienda es tratar de eliminar la mayor cantidad de sangre posible en este lavado de agua y jabón, ¿no? Aplicar el antiséptico o cubrir con el apósito si es necesario, ¿no? Y de inmediato dirigirse hacia la oficina de epidemiología para recibir la orientación, informar al jefe inmediato respecto a lo sucedido y desplazarse inmediatamente hacia el área de epidemiología. Cuando es solo una salpicadura, lo inmediato es con agua y jabón abundante. Si es hacia los ojos, evitar el jabón. Entonces allí es recomendable incluso de tener la posibilidad, ¿no? Agua estéril, agua bidestilada estéril, un chorro muy importante sobre los ojos, ¿no?, para poder lavar de manera importante la mucosa. Si eh, ya obviamente se hizo este lavado, hay que reportar, ¿no?, al jefe inmediato y o al jefe de la guardia, si obviamente se produjo en horas de la tarde o de la noche, para poder hacer que se emitan las solicitudes para análisis para el virus de la hepatitis B, el HIV y en muchas oportunidades recibir la primera dosis del tratamiento antirretroviral. Y si es de día y está pues operativa la oficina de epidemiología, pues se tiene que acercarse para registrar el accidente, recibir la orientación y dependiendo del tipo de accidente, el profesional de epidemiología va a evaluar la profilaxis con los antirretrovirales, ¿no?, por el tiempo que corresponda, ¿no? Estas dosis deben ser impartidas dentro de las 4 primeras horas de producido el accidente punzocortante, porque se ha demostrado que la eficiencia en relación a la prevención es máxima dentro de estas primeras 4 horas, ¿no? Y luego, pues, de tomarle los exámenes correspondientes, hay que citar, ¿no? Hay que citar, ¿no?, al trabajador, este, luego, pues, de 3 a 6 meses para hacerle las pruebas de control que corresponden. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es el fluxograma que está operando en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no?, que es básicamente lo mismo, pero posiblemente tiene algunas otras modificaciones o detalles
dependiendo, ¿no?, de cómo es que se aborda los feriados o los fines de semana, etcétera, ¿no? Pero la idea es esa, lavar con agua y jabón de manera importante, ¿no? O con solución salina o suero fisiológico, y si es el ojo, pues agua destilada, estéril, ¿no? Informar al jefe inmediato y de inmediato, pues, hacer la toma de muestra para los exámenes, recibir la profilaxis con el antirretroviral y cuando se tenga la posibilidad, acudir a la oficina de epidemiología para la consejería del caso, ¿no? Por ejemplo, aquí la profilaxis post-exposición es para VIH, para el virus B y también para el virus C. Y el seguimiento que se hace con las pruebas de laboratorio es a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Siguiente, por favor. Entonces, recordar siempre que luego, pues, de acercarse a la oficina de epidemiología, eh, se hace la investigación, ¿no? La magnitud del accidente puede ser leve, moderado o severo. Se investiga la historia clínica del paciente infectado, ¿no? Y dependiendo de eso, se puede obviamente tener la información suficiente para brindar la asesoría correspondiente, ¿no? Pero lo que sí, obviamente, todos concluyen es de que una vez que se produjo el accidente punzocortante, hay que presionar los bordes de la herida para favorecer la salida de sangre, ¿no? De inmediato lavar con abundante agua y jabón la herida y comunicar, comunicar que eso ocurrió y acudir, ¿no?, por el tratamiento antirretroviral dentro del periodo señalado, mejor si son dentro de las 4 horas de producido el accidente. Se sabe que dentro de las primeras 24 horas es efectivo, pero lo ideal es dentro de las primeras 4 horas. En la guardia nocturna, siempre el jefe de la guardia tiene un stock de antirretrovirales para este tipo de circunstancias, de tal manera de que desde ya como estudiantes ustedes deben estar informados de que lo importante es comunicar, tomar estas medidas inmediatas y hacerse pues los estudios que correspondan y recibir la profilaxis correspondiente. Siguiente. Todo esto es gratuito. Entonces, importantísimo que los test que se realizan frecuentemente son para el VIH, para la hepatitis B y también para la sífilis. Estos se realizan para el trabajador que sufrió el accidente por el pulso cortante y recordar de que si el paciente fuente del accidente no tiene un historial o no tiene demostrado, ¿no?, que es portador de cualquier enfermedad infectocontagiosa, a él también se pueden hacer los estudios de laboratorio. Hay una ley de emergencia que es la 26626, en donde no se necesita consejería previa para tomarle la muestra a un paciente fuente cuando se produjo un accidente punzocortante, ¿no? Entonces, para tranquilidad, ¿no?, del trabajador de salud, se puede tomar la muestra al paciente de tal manera de que se puede constatar, ¿no?, si este individuo, si este paciente fuente está o no infectado por alguna de estas enfermedades infecciosas. Siguiente. Estos son estudios basales y después se van a hacer los estudios de control. Muy bien. Entonces, aquí está la bibliografía. Yo agradezco muchísimo la atención mostrada, ¿no? Deseo saber, delegado, si hay alguna pregunta para realizar, si de alguna manera algo que quisieran, ¿no?, se pueda profundizar. Quedo atenta a alguna de sus interrogantes. Adelante, por favor.
Bueno, doctor, al menos de mi parte creo que todo está claro. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. Bien, la historia clínica de esta semana eh, básicamente es revisar, ¿no?, algunos de esos conceptos. Es un estudiante que tiene un accidente por un punzo cortante y obviamente se va narrando, ¿no?, algunas de las medidas que se debieron tomar, ¿no? Hay algunos estudios que se solicitaron, de repente algunos de manera correcta, otros a lo mejor no tanto, ¿no? Y la idea es de poder llamar, ¿no?, a este diálogo, a este conversatorio, para poder escucharlos, ¿no?, y poder, sin lugar a duda, ¿no?, recoger algunas de estas interrogantes, ¿no? ¿Qué se hubiera hecho? ¿Por qué se hizo lo otro? ¿Fue buena idea medir esto o medir lo otro? ¿Qué significan controles basales? ¿Qué buscamos con estos controles basales? Entonces, armoniosamente se busca un espacio de diálogo, ¿no?, en este conversatorio para poder satisfacer algunas de las interrogantes que definitivamente van a quedar, ¿no? Porque a pesar de que son 2 horas, esto pues es insuficiente para poder tratar todos los tópicos que nos gustarían vertir. Muy bien, entonces les agradezco mucho la atención mostrada. Muy buenas tardes, ¿no? Y nos vemos entonces en los seminarios con los alumnos asignados. Bien, gracias. Nos vemos.